Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos de toda Venezuela, bienvenidos a la entrevista Venevisión. Les saluda Gustavo Gómez Morón. Hoy estaremos conversando con Néstor Sayago, quien es candidato a diputado por el Circuito 1 del Estado Táchira, que comprende los circuitos Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho, Nuevo Capacho, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta. Candidato, bienvenido a Venevisión. Muchísimas gracias por la invitación, Gustavo. Fíjese que hoy se cumplen ya 25 días de todo el decreto de estado de excepción en los municipios fronterizos del Estado Táchira. Son 25 días que debería ya hacerse un balance sobre todo en las medidas que se han aplicado en la frontera colombo-venezolana. Primero que todo, antes de iniciar ese balance, quisiera su análisis sobre esta nueva denuncia que hace el gobierno colombiano sobre una nueva incursión, una presunta incursión de aeronaves venezolanas en territorio colombiano. Bueno, yo ratifico las declaraciones de nuestro ministro de la Defensa, el mayor general Padrino López, en donde él certificó personalmente en nuestras instituciones dedicadas a la supervisión del espacio aéreo que en ningún momento hubo incursión en territorio colombiano por parte de las aeronaves venezolanas que estaban haciendo una supervisión sobre los más de 2.000 kilómetros de franja territorial que comunica Venezuela con Colombia. Y no es más que ratificar sus palabras de que en ningún momento hubo incursión en el espacio aéreo de la República de Colombia. ¿De qué manera cree usted que pudiera entonces resolverse este quebrantamiento de las relaciones con el vecino país Colombia a propósito de todo lo que ha sucedido en la frontera colombo-venezolana? ¿Cuál sería la propuesta fundamental? Bueno, ambos países están trabajando diplomáticamente en la solución de los conflictos que se han generado. Los conflictos se generan inicialmente por una cantidad de disposiciones y normativas que existen en Colombia que le dan permisividad a parte de las denuncias que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, en Colombia, en el norte de Santander, en Cúcuta, está permitido los denominados pimpineros, estas personas que se encuentran en las vías públicas de una forma escandalosa para nosotros los venezolanos, recibiendo combustible venezolano con unas mangueras, extrayéndolo de los vehículos y posteriormente revendiéndolo. Hay normativas en Colombia donde está permitido que los pimpineros estén en las vías principales y tan permitido está que estos denominados pimpineros pagan impuestos. Ellos van a la alcaldía de Cúcuta, ellos pagan el impuesto para formar parte de esos denominados pimpineros que están inclusive agremiados en cooperativas, en sindicatos y en donde exigen sus derechos. Entonces, ¿cómo resolvemos? Entre una de las cosas con la eliminación de estas normas que son permisivas al contrabando de extracción de gasolina venezolana. A 25 días ya de ese decreto de estado de excepción, ¿cuáles son los resultados tangibles que puede mostrar en la frontera colombo-venezolana del lado del Táchira? ¿Usted cree que de alguna manera ya hay resultados tangibles en la población de San Cristóbal, por ejemplo? ¿Qué se ha hecho también justamente para escuchar a los sectores productivos? Usted decía que ya se han instalado unas mesas de trabajo para escuchar cuáles son las propuestas, las necesidades de los sectores productivos en el Táchira. Bueno, ¿qué está sintiendo la población tachirense? ¿Y cuál es el sentimiento que hay allí? El sentimiento es que ahora tenemos un apoyo total al cierre de la frontera porque vamos al banco y ya no están las inmensas colas para retiro de efectivo que lo llevaban para Colombia para el denominado cambiazo. Podemos ir al cajero a retirar, conseguimos billetes de alta denominación, ya no hay que ir al banco y que te entregaban billetes de 2 y de 5 bolívares porque los billetes grandes los estaban llevando a Colombia. Vamos a los supermercados en la capital, en este caso en San Cristóbal, con la implantación del captahuella que se ha hecho ahí, ya no estamos teniendo cola en los principales supermercados de la capital y ahora en el circuito de frontera, en San Antonio, Pedro María Ureña o en Ureña, en Rubio, pues en unos 15 o 20 centros de distribuciones de alimentos estamos promoviendo la idea de que también se instalen las captahuellas allí para dar por terminados estas colas que aún permanecen. Nosotros ya podemos ir a las estaciones de gasolina a surtir combustible sin tener que esperar 2, 3, 4 horas también. Usted llama y ya consigue los taxis, consigue los mototaxis,
usted va a las farmacias, en donde también ha hecho presencia el ministro de Salud, Henry Ventura, en procedimientos en el estado Táchira, y ya usted consigue distintos medicamentos de primerísima necesidad. Entonces hay una sensación y hay una verdad que estamos viviendo, y es que la calidad de vida está mejorando. Y sobre las mesas que se han implantado, el viernes tuvimos un seminario con la presencia del gobernador José Gregorio Bielma Mora, del vicepresidente en materia económica Rodolfo Marcos Torres y del vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez, donde hubo 14 mesas de trabajo de transporte, seguridad, alimentación, con representantes del sector privado, del sector público, y en donde se hicieron planteamientos justamente para esa frontera que todos queremos, que es la frontera de paz, una frontera de hermandad con el pueblo de Colombia, una frontera en donde nuestros recursos alimenticios o nuestros recursos de la industria petrolera sean para el bienestar del pueblo venezolano. Del lado colombiano, candidato, ¿ha habido algún efecto justamente en la aplicación de las medidas de estado de excepción en la frontera? Bueno, el gobierno colombiano ha tenido que comenzar a tomar medidas en su país. Una de ellas, enviaron al ministro de Comercio a Cúcuta a censar a los pimpineros para ofrecerles nuevos mecanismos de trabajo. Ha existido ese despliegue del lado de Colombia. Este censo indica que hay más de 6.000 pimpineros y familias dedicadas a esto, que generaba impuestos para Cúcuta. Hay que decirlo, el contrabando de extracción de gasolina, ¿a quién alimentaba? Alimentaba al contrabandista, alimentaba a los pimpineros, alimentaba a las alcaldías y al gobierno colombiano, que lograba obtener ingresos por cobro de impuestos, y alimentaba también al paramilitarismo, que también cobraba vacunas a los que se dedicaban al contrabando de extracción de gasolina. Me queda un solo minuto. Quisiera preguntarles la propuesta fundamental de Néstor Sayago para la Asamblea Nacional. Nosotros estamos promoviendo la ley de frontera. La ley de frontera como una ley de integración binacional, de acuerdo a estos principios históricos de soberanía que nos ha enseñado nuestro presidente Hugo Chávez, y también de acuerdo a un principio bolivariano de hermandad entre los países, entre estas naciones hermanas, vecinas, la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. La ley de frontera justamente para darle formalidad y regularizar el tema de los inmigrantes, el tema de los hidrocarburos, el tema de las nacionalidades, el tema de la economía, que es tan caliente en San Antonio del Táchira y en el municipio Pedro María Ureña. Nos quedó pendiente el tema del contrabando de extracción de gasolina, un tema obviamente pues muy activo en la frontera colombo-venezolana. Volveremos a hablar, candidato. Muchísimas gracias por aceptar la invitación en la entrevista de Venevisión. Gracias a usted por la invitación, y a todo el pueblo del estado Táchira, absoluta esperanza que vamos por el camino que corresponde. Amigos, a ustedes muchísimas gracias por estar aquí.